desarrollar el tema de los contratos. Primeramente comenzaré hablando sobre la teoría general de los contratos. Para iniciar el estudio de la teoría general de los contratos, la mayoría de los autores recurre al análisis en sentido amplio a que se refiere el artículo 1133 del Código Civil, que establece que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. En la teoría general de los contratos existe el principio de la autonomía y la voluntad, es decir, aquellas posibilidades de que las partes puedan contratar libremente y de la mejor manera que convenga, siempre y cuando no contravengan normas jurídicas o de orden público y los principios generales del derecho. Ahora bien, ¿qué es el contrato? El contrato es un acuerdo de voluntad que crea o transmite derechos y obligaciones a las partes que la suscriben. El contrato es un tipo de acto jurídico en el que intervienen dos o más personas destinado a crear derechos y generar obligaciones. Se rige por el principio de la autonomía de voluntad, según el cual puede contratarse sobre cualquier materia no prohibida. Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento y las obligaciones que nacen del contrato tienen fuerza de ley entre las partes. Referente a los elementos del contrato, tenemos que están establecidos en el artículo 1141 del Código Civil. Primeramente establece que uno de sus principales elementos es el consentimiento de las partes. El consentimiento de las partes es la voluntad expresa de las partes para celebrarlo, sabiendo de antemano que puede ser explícito o tácito. Seguidamente nos establece que el objeto tiene que pueda ser materia de contrato. Y por último, la causa lícita, es decir, que no vaya en contra de la ley, de las buenas costumbres o de los principios generales del derecho, como mencioné anteriormente. La clasificación general de los contratos. Doctrinariamente, algunos autores clasifican a los contratos en 4 grandes grupos atendiendo a su fin. Por lo tanto, tenemos traslativos de dominio, que entra aquí el contrato de compra-venta, de uso, el contrato de arrendamiento, de prestación de servicios, que es la sociedad, y de garantía, que entra el contrato de prenda, fianza e hipoteca. Sin embargo, en atención a lo previsto en el Código Civil, los contratos pueden ser unilaterales. Los contratos unilaterales son cuando una sola de las partes se obliga entre ellos. Entre los contratos unilaterales tenemos la donación, que es donde solo se obliga el donante hacia el donatario. También el depósito, donde solo el depositario se obliga a devolver la cosa al depositante y a cuidarla. El mutuo también entra en esta clasificación de los contratos unilaterales. El mutuo es donde solo el mutuario se obliga a devolver al mutuante una cosa equivalente. Y el comodato. El comodato es donde solo el comodatario se obliga a devolver la cosa al comodante. También tenemos lo que es los contratos bilaterales. Los contratos bilaterales son cuando las partes se obligan recíprocamente. Dentro de esta clasificación tenemos la venta. La venta es donde se obliga al vendedor a transmitir la propiedad de la cosa al comprador y a su vez el comprador se obliga a pagar el precio de la cosa que el vendedor le está vendiendo. También tenemos el arrendamiento. El arrendamiento es donde se obliga al arrendador a entregar al arrendatario la cosa arrendada y mantenerlo en su posesión, mientras que el arrendatario se obliga a su vez a entregar al arrendador las deudas del arrendamiento. También está la permuta. La permuta es donde los permutantes se obligan a hacerse la propiedad de los objetos permutados. El seguro y el depósito también entran en esta clasificación. También tenemos lo que son los contratos onerosos. Los contratos onerosos es un tipo de contrato en que ambas partes tienen obligaciones y ventajas económicas recíprocamente. Los contratos gratuitos. Estos contratos es un tipo de contrato en que una de las partes realiza prestaciones por mera liberalidad sin esperar recibir nada a cambio. Los contratos aleatorios. Estos contratos se determinan las ventajas de estos contratos se determinan para uno o dos de los contratantes, va a depender de un hecho casual. También está el contrato conmutativo. Este contrato es aquel que genera obligación y cargas contractuales equivalentes y recíprocas entre las partes. Finalmente, en la formación de los contratos, el artículo 1137 del Código Civil
nos señala que el contrato se forma tan pronto como el autor de la oferta tiene conocimiento de la aceptación de la otra parte. Entonces, entre esto tenemos que existe la oferta. La oferta es el acto mediante el cual una parte propone a la otra, expresa o tácitamente la celebración de un contrato. Y luego está lo que es la aceptación. La aceptación es la declaración de voluntad formulada por la persona a quien va dirigida la oferta, donde expresa su adhesión o su aceptación a la oferta que le está realizando.